Hola, bienvenida a Hola Mágica, tu espacio. Vamos a platicar un poco sobre la carta natal. Este instrumento que se ha vuelto muy popular para fortuna porque nos dice distintas cosas, nos suelta un montón de información. Y bueno, la carta natal la puedes obtener a partir de tres datos fundamentales: tu lugar, tu fecha y tu hora de nacimiento. Eso lo puedes meter en algún sitio de astrología. Hay diferentes, por ejemplo, Aprende Astrología acá en Latinoamérica está bastante bien. Dos chicas argentinas son las que crearon este sitio, también tienen distintos cursos, pero hay un montón más, ¿no? Astrology.com también es como bastante popular y también muy exacto. Entonces tú puedes ingresar estos datos y obtener tu carta natal. A ver, la carta natal, ¿qué nos dice? La carta natal es un registro de tendencias, de climas y posibilidades en ti. Es como una caja de herramientas que conforme más vas conociendo los elementos, puedes detallar y entonces se vuelven herramientas muchísimo más finas para ti. Cuidado, la carta natal, es decir, todos estos elementos que la componen, como por ejemplo el signo solar, el lunar, el ascendente, el medio cielo, las alineaciones planetarias, las casas astrológicas, no son una justificación para tu personalidad, ¿no? Tus rasgos de carácter, tus dinámicas, tus reacciones, en absoluto. Ya está como muy de moda. Soy Tauro, entonces tal. Sí, claro, soy Capricornio, entonces por supuesto que te voy a hacer esto. No, hay que ir más a fondo porque esa es como la parte más banal, la parte más superficial. Hablamos de energías, es decir, de arquetipos, de tendencias. Y cada una de nosotros tenemos las 12 energías del ciclo zodiacal en menor o mayor medida, ¿no? Tenemos puñados o tenemos así como puñitos, ¿no? De ciertas energías, de ciertos arquetipos. Entonces, te da, te brinda este instrumento esa posibilidad de conocer las herramientas con las cuales tú vas a poderte desplegar para llegar a tu propósito, propósitos vitales en esta experiencia presente. Y bueno, la carta natal te va a arrojar entonces tu signo solar, lunar, ascendente, que es como la primera capa. Después te va a arrojar las alineaciones planetarias, que es como la segunda capa, y la tercera capa, muy profunda también, son las casas astrológicas. Estas casas astrológicas de repente causan mucho revuelo, son muy extrañas y confusión, pero vamos a ponerlo con un ejemplo. Es como si los actores fueran los planetas, ¿no? El guión fueran los signos zodiacales y las casas astrológicas el escenario, ¿no? Entonces, las casas astrológicas es el donde se combinan esta parte de la energía zodiacal con los planetas. Y los planetas también tienen, o sea, tienen una energía, tienen una carga arquetípica. Y entonces, la casa astrológica es ese escenario, es el espacio en donde esto se conjuga. Es como ese ecosistema. Y es muy importante porque ese ecosistema puntualiza ciertas tendencias y posibilidades tuyas. Bueno, empecemos con la luna, el sol, el ascendente. Son como esta parte superficial, pero también muy importante porque nos va a marcar, nos va a delimitar de alguna u otra manera. Entonces, tu signo solar tiene mucho que ver con dónde brillas, es como la composición del yo. Es la parte donde te sientes más cómodo, donde sacas como esta expresión, donde regresas y retornas a recargarte de energía. Entonces, esa composición tuya propia, cómo llegas a brillar, ¿no? Y a iluminar a otras personas, es donde te sientes mucho más cómodo. Y la luna se liga mucho con esta parte del pasado, de la infancia, la primera infancia, también el lazo con la figura materna, pero también con cómo manejas tus crisis emocionales, esas más íntimas, cómo es que actúas y cómo reaccionas cuando estás en medio de una crisis sentimental
importante. Esa es la luna. También tiene que ver con la intuición, por supuesto, y el misticismo, esa conexión profunda contigo. Y bueno, el ascendente también es muy importante porque no nada más es como esta capa que muestras a los demás aunque no te conozcan, es también esta energía que te va a hacer ascender literalmente como ser de este universo, es como esta lección que te hace falta aprender, es esa energía que tienes que equilibrar, que tienes que aprender a trabajar para entonces ir hacia otra experiencia y que tu espíritu realmente trascienda. Es el ascendente, por eso es tan importante. Y esta energía del ascendente se demuestra de manera muy palpable o como mucho más evidente a partir de los 26 a los 30 años, que para muchos astrólogos es como el segundo retorno, ¿no? La segunda vuelta es como tu renacimiento como ser. Esos son los tres signos que son muy importantes. Nos puede dar datos generales fundamentales y nos puede dar una guía, pero después viene la alineación planetaria. Esta alineación planetaria también es importante. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que tú naciste, los planetas, los cuerpos celestes estaban alineados en algún, en alguna, en alguna de las, ¿cómo se dice? Se me fue. En alguna de estas constelaciones zodiacales, ¿no? Entonces, Mercurio, por ejemplo, si tú tienes, decir, yo tengo Mercurio en Sagitario. Ah, bueno, cuando tú naciste, Mercurio estaba alineado con Sagitario. Eso significa. Y bueno, esto también es muy importante porque te va a hacer entender como mucho más a profundidad los arquetipos y las esencias que llevas contigo. Ahora, esta conjugación de signo zodiacal con planeta es importante porque están en un diálogo constante estos dos. Cada planeta además tiene su propia energía. Entonces hay ciertos arquetipos del ciclo zodiacal que se sienten más cómodos, ¿no? O que pueden de una u otra manera exponenciarse o crecer mucho más fácilmente en determinadas energías de ciertos planetas, porque son compatibles energéticamente, otros de repente son opuestos y no importa. Eso significa que, bueno, hay que tener un esfuerzo, hay que mirar ciertas cosas, hay que trabajar otras tantas para llegar a un equilibrio. Y bueno, por tercer punto tenemos las casas astrológicas. Entonces, como ya planteamos, es como ese espacio, es como ese ecosistema donde esos dos factores de planetas y mandala zodiacal se juntan y entonces ahí se arma una cosa buenísima, un merequetengue muy rico, una fiesta. Las casas son como esta parte más particular, ¿no? Es como esta puntualización energética de cómo tú te comportas en determinadas situaciones, ¿no? Y a lo largo de los videos te voy a ir explicando de qué va cada casa con qué energía se alinea de manera un poco más fácil, pero en realidad las casas no tienen regentes, no, en realidad son un poco más independientes, pero claro que tienen características de ciertos signos zodiacales. Entonces, esa es un poco la información que te puede arrojar tu carta natal. Es interesante obtenerla, es interesante además irla como, eh, pues, deshebrando poco a poco. La verdad es que nunca terminas, porque te vas metiendo cada vez más en los arquetipos, en las definiciones arquetípicas y no hay fin, no hay fin en el trabajo personal, en el trabajo propio. Entonces, es muy, muy interesante obtener esta información y yo te invito que a partir de mi Instagram o mi página puedes también ahí obtener tu carta natal que yo envío por escrito en formato PNG y también envío un video personalizado explicándote y puntualizando ciertas cosas. Por supuesto que me puedes preguntar, me puedes también puntualizar ciertas cosas para que, bueno, haya también un intercambio interesante.
y mucho más completo, por supuesto, de tu carta natal. Si no se trata que nada más yo te entrego la información y ya, no, bueno, este intercambio, porque sí es una carpeta de información, ¿no? Bastante fuerte, bastante choncha para entonces que tú la vayas desmenuzando todos los días y puedas accesar a esa información, a esos climas, tendencias y posibilidades. Entonces, bueno, muchas gracias por ver este video y te espero en mi Instagram o también en mi página. Y te mando mucho tarot y mucho amor.